hay diferentes maneras de estudiar, los mayores maneras, que yo pienso es leyendo y mirando videos, okay? Leyendo las escrituras, y mirando videos de los hermanos, los apóstoles, okay? Y después todo lo que tú estás aprendiendo, regresando a lo que los hermanos están sacando y tú estudiándolo y leyéndolo por ti mismo para que tú tengas ese mismo entendimiento. Vamos a empezar con Timoteo. Ese es 1 Timoteo 4 y 13. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Entonces en este tiempo que estamos esperando que Yahushua venga, que las escrituras dicen que nos ocupemos en leyendo, okay? Cuando estás ocupado, eso dice que tienes algo que hacer, okay? Dice que lo estás haciéndolo frecuentemente, okay? Que, hermanos, si podemos, debemos de leer todos los días, okay? Y leer las escrituras, okay? Y cuando lees las escrituras, van a haber unos libros que no vas a entender, okay? Van a ver unas cosas que no es tiempo todavía entender, pero todavía lee, okay? También cuando lees, okay, esa escritura, la Biblia consiste de muchos diferentes libros, juntados en uno. Entonces cuando lees, no solo lees el Antiguo Testamento por un año y después el Nuevo Testamento por otro año, te brincas, okay? Porque esta escritura es como una rompecabezas. Entonces vas de un lado, lo conectas con otro lado, lees la historia de esto, okay? Lees algo en el Nuevo Testamento y después de lo que está hablando regresas al Antiguo Testamento y lees esa historia de lo que está mencionando, y no así, precepto por precepto. Es Isaías 28 y 10. Porque el precepto debe estar sobre precepto, precepto sobre precepto, línea por línea, aquí un poco y ahí un poco. Que precepto es una escritura, okay? Entonces precepto por precepto, okay? Lees unos versículos aquí, okay? Otros en otro libro y los juntas como una rompecabezas, que cuando miras los videos, así los hermanos enseñan, porque así es, así es como agarras el entendimiento completo. Okay, lees, como digo aquí, línea por línea, okay, esta línea en este libro, esta línea en este libro, poquito aquí, poquito allá, okay, ¿por qué? Porque todas las escrituras, todos los libros en las escrituras son una palabra, okay, son una palabra de Yahweh, okay, Ba'ashum Yahushai. Entonces lees unas palabras aquí y otras aquí, y cuando estudias así, okay, vas a mirar que todo se junta, okay, todo es la misma cosa. Todo es el mismo entendimiento, no hay diferencia, que así agarras un entendimiento más profundo. Y una forma de estudiar es leer. 1 Timoteo 4 y 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate es una forma de estudiar. Ocúpate en leer, leyendo las escrituras, siguiendo por las historias. Como hay una página en inglés que se llama GMS Homework y en español GMS Tarea en YouTube, y ahí hay un montón de tareas en leyendo enteros libros de la Biblia y después te dan preguntas para contestar. Es una forma de estudiar ahí, ¿eh? ¿Para qué? Para entender la entera Biblia, porque a Ezequiel se le fue comandado que coma el entero rollo, que coma ¿cómo decir? Que básicamente que coma la entera Biblia, toda la palabra. Porque como está escrito, un hombre no va a vivir por solo pan, sino por todas las palabras que están escritas en el libro. ¿Cómo vas a saber que está escrito en el libro si no vas a atender a la lectura? Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. La doctrina. Es una forma de estudiar. Lees, mira los videos que están en YouTube, los escuchas en tu trabajo. No siempre tienes, cuando tú estudias, no siempre tienes que sentarte con tus highlighters y tu lapicero y tu notebook. Digo, ¿cómo se dice? Notebook, tu libreta. No todas las veces si no lo tienes en ese momento, porque hay a veces que yo me he encontrado en una posición que voy a estudiar cuando tenga mi lápiz y todo,
y al fin del día terminé estudiando. Cuando ya tenía la Biblia conmigo en ese momento y todo lo que tenía que hacer es leerla. So, para estudiar, lee las escrituras. Si estás en la casa, si tienes todo el tiempo y todo el equipo contigo, entonces agarra tu lápiz, tu libreta y todo eso. Pero atiende a la lectura. Lee las escrituras, escucha los videos en tus audífonos o mira los videos en YouTube, en la casa. Eso es parte de exhortación. ¿Por qué debemos de estudiar? Debemos de estudiar para estar preparados a defender este evangelio, a defender la verdad de Yahweh Hashem Yahushai. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso la escritura te dice que debemos de dar diligencia en todo lo que hacemos, man. Procurar estar es menester, porque cada precepto es un comandamiento, man. Cuando tú buscas la palabra de precepto, quiere decir comandamiento. Esto es comandado a cada hermano que entra en la fe, que tienes que estudiar, tienes que dar diligencia. ¿Para qué? Dice, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Eso es bueno estudiar. ¿Por qué? Para que no te avergüences, man. Si tú no estás bien estudiado, si tú no tienes tu espada bien afilada y vas a la batalla con una espada, how would you say, dull? Una espada sin filo. Una espada sin filo. ¿A quién vas a cortar, man? ¿A quién vas a matar en el campo de batalla? A nadie, man. La escritura te dice que las escrituras son una espada de doble filo. Solo debes de mantener afilada para estar listo para la guerra a cualquier tiempo y no te avergüences. La razón que estudiamos es para edificar el cuerpo, ¿ok? Estudiamos para nosotros, para que nosotros estemos sharp, filosos, filosos como una espada, y estudiamos también para edificar el cuerpo. Okay, ustedes hermanos, ustedes aprenden de nosotros, y nosotros es nuestro trabajo a enseñar también, Esto es 2 Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia a presentarte al Señor aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que estudiar con diligencia, todos los días, aunque sea, media hora, mirando videos, leyendo, o una hora, pero tenemos que estudiar, diligentemente, read the last part. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. No podemos decir ninguna babosada. Esa es otra razón que estudiamos, para decir las cosas correctas, ¿okay? Para que no se equivoquen los hermanos, que tenemos confianza en lo que estamos diciendo. Por eso estudiamos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Yahweh Hashem Yahushai. Con hacer lo que andamos haciendo, andamos enseñando nuestra fe. Y con enseñar nuestra fe andamos agradando a Yahweh Hashem Yahushai. Y por eso no tenemos de qué ser avergonzados. Dice, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que lo buscan. Galardonador, ¿qué significa eso? Él da premios, Él da regalos a los que lo buscan. ¿Y qué es el premio que andamos buscando? Salvación. ¿Cómo vas a recibirlo? Estudiar para enseñarte aprobado. Para enseñarte aprobado delante de Yahweh Hashem Yahushai. En otras palabras, para agradecerlo. Colosenses 4:6. Dice que tu hablada sea siempre con gracia, sazonada con sal,
que sepan cómo contestar a cada hombre. Dice sazonada con sal. Sazonada con sal quiere decir con gracia, con sabiduría y entendimiento. So, cuando tú hablas, tú debes de saber de lo que estás hablando. Cuando sacas una palabra, ¿qué es la palabra en el griego? ¿Qué es la palabra en latín? ¿Qué es la palabra en hebreo? Para edificar a la gente y darles el puro entendimiento de qué está hablando las escrituras. Pero eso toma ¿qué? Diligencia y estudio. Toma tiempo, man. So, con esto tengo esta escritura, you can speak on it. Este es 1 Corintios 3 y 4. Y dice, ¿por qué diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sos carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor dio. Dice, yo planté, Apolos regó, mas Yahweh Ba'Shem Yahushai ha dado el crecimiento. Y aquí el punto que queremos sacar es que nosotros hacemos el estudio para que el Señor nos aumente, para que Él nos aumente la sabiduría, ¿ok? Porque es importante estudiar lo más frecuente que puedas, porque lo más que estudias, lo más en el Espíritu estás, más tienes pensando en el Señor y en la palabra, y así el Señor te aumenta, y así tú puedes enseñar adecuadamente. Así es, man. Yo planté, Apolos regó, mas Yahweh Ba'Shem Yahushai ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Yahweh Ba'Shem Yahushai que da el crecimiento. Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su salario conforme a su labrador. Eso como dice, pero el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué? Porque el que planta tiene que estudiar para plantar esa semilla, y el que está regando también tiene que estudiar para recibir, y dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su salario conforme a su labor, conforme a cuánto y frecuentemente tú estás estudiando, qué diligencia tú estás dando, así el Señor te crece en tu nivel, dice, conforme 9, porque nosotros coadjutores somos de Yahweh Ba'Shem Yahushai, y vosotros labranza de Yahweh Ba'Shem Yahushai sos, edificio de Dios sos, conforme a la gracia de Yahweh Ba'Shem Yahushai que me ha sido dada, y como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio. Empero cada uno vea cómo prosigue el edificio. Todo es para edificar a la nación. ¿Por qué estudiamos? Para edificarte a tú mismo, para que lo que tú aprendas, tú puedas enseñarle al próximo que viene. Y así va, lo que tú le enseñaste a él adquiere eso y él le enseña al próximo que viene. Y así, cada uno aprende, cada uno enseña. Así es como trabaja eso. Y esa es la respuesta.